¿Me da pena que pase esto? No, por supuesto, nosotros lamentamos esta situación, no es que celebramos un paro, si bien hubo un desahogo importante por cómo ha tomado el gobierno esta agenda de reclamos que se viene planteando hace tiempo, ¿no? Esto no es nuevo. Yo creo que estos reclamos, inclusive lo de tercerización, la actualización del mínimo no imponible, la cuestión del trabajo en negro, que es fundamental, hablar del trabajo precario, que como bien hablamos recién, en gran parte es promovido por el gobierno, ¿no? Porque la tercerización es una forma de contratación que está en el Estado y creo que ese es el motivo por el cual no se legisla sobre esta cuestión. Digo, otra cuestión que también es importante, hay gremios que han recibido un aumento de sueldo por decreto, por ejemplo los docentes. Hoy cuando escuchaba a Yasky y sus declaraciones lamentables decía, ¿cómo puede ser que un dirigente, que por otra parte hubo un alto acatamiento de los trabajadores docentes, diga que esto es un paro o un piquetazo, un paro impulsado con Mañeto, por Mañeto, cuando él tiene un gremio conformado por trabajadores que recibieron un 18% de aumento cuando hay un 25% de inflación, que no cobran asignaciones familiares y encima reciben descuentos por el mínimo no imponible. Digo, eso es falta de representatividad y es real. Yo no quiero agredir a ningún compañero. En tu sindicato, el de peaje, ¿cuánta gente paga impuesto a las ganancias? ¿Está por encima del mínimo no imponible? ¿Qué porcentaje? Paga hasta la categoría más baja, hasta los trabajadores de maestranza. Ahora, me llama la atención un porque 80% de trabajadores. Las cifras oficiales indican que solo un 25% de los trabajadores formales pagan impuesto a las ganancias. 2,5 millones. Esto en realidad ahora, ¿25% o todos? Esto en realidad habla de una situación, esto en realidad habla de una realidad, valga la redundancia, realmente preocupante. Si el 75% de los trabajadores formales, de una masa de 20 millones de trabajadores, de casi 20 millones de trabajadores, de los cuales 9 millones son formales, que el 75% de esos 9 millones no alcancen salarios de 5.782 pesos o de 7.998 pesos para un casado con hijo, realmente es preocupante. Porque en una Argentina... Entonces ese reclamo me parece un reclamo importante. 7,5 millones de trabajadores no alcanzan el mínimo no imponible. Ahora resulta que lo que más se escucha es por el otro 25% pero que ahora paga. Yo lo que digo es lo siguiente, discúlpeme, así termino y redondeo la idea. Ese 25% que paga, digo, los trabajadores de peaje no son ricos, están pagando, nosotros negociamos un 27% de aumento, pero ahora resulta que trabajadores se incorporaron al tributo por ganancias y los que ya estaban tributando por ganancias empiezan a tributar más porque tampoco se modifican las alícuotas, entonces pasan a la otra categoría. Facundo, ahora la cuestión es que yo te estoy explicando por qué el reclamo se escucha más, suena más fuerte el reclamo por el mínimo no imponible que por el 75% que no llega al mínimo. Porque habla de la estructura impositiva de un país. Eso es base de la política de una nación. Entonces, donde la presión impositiva recae principalmente sobre los trabajadores, sectores medios, sectores populares, cuando los impuestos que más recaudan son el IVA y ganancias, que en el estamento que más recauda, que es en la cuarta categoría, la que aportan los trabajadores, estamos diciendo que la presión impositiva de todo un país está sobre las espaldas de los sectores trabajadores. Y de los sectores que mueven la rueda de la economía. Eso es muy importante, es cierto, lo que preguntabas, yo por ahí no enfoqué la pregunta que me hiciste, son los sectores que mueven la rueda de la economía y no son ricos. Acá se quiere meter una contradicción en la que muchos compañeros caen y muchos compañeros dirigentes de movimientos sociales dicen, no, los trabajadores que reclaman por el mínimo no imponible son parte de la aristocracia obrera y terminan perjudicando a los trabajadores a ese 75%. Y la realidad es que hay que discutir el sistema impositivo de la Argentina y hay que gravar la renta financiera, hay que grabar las operaciones bursátiles, hay que grabar la compra y venta de acciones. Digo, y para eso están los proyectos que hemos presentado por CGT en el Congreso de la Nación. La CGT, perdón, esto me interesa particularmente. La CGT tiene presentado, como los diputados de la CGT... Yo presenté dos de reforma tributaria. Con una reforma tributaria integral, no es que apuntamos solamente al mínimo no imponible. A tu viejo no le escuché a tocar. Bueno, pero para eso está... por eso... Digo, soy por eso parte del moyanismo. Cuando Yasky les tira con Mañeto, que es como decirle, el discurso kirchnerista es nosotros o las corporaciones, y este paro
saqué el tema digitado. Claro, objetivamente, según la perspectiva del relato kirchnerista, beneficia a las corporaciones. Es decir, parar el país contra un gobierno que enfrenta a las corporaciones debilita o podría debilitar ese gobierno y por lo tanto favorecer a las corporaciones. Estoy seguro que cualquier kirchnerista que está mirando esto piensa eso. Ustedes están jugando para... Es el argumento ante toda posición de disidencia con el gobierno. Todo el que plantea una diferencia con el gobierno está en el juego de Manieto. O sea, nosotros decimos, si hubiera otro contexto, yo hubiera dicho que la ley de RT la impulsó Manieto, y sin embargo no la impulsó Manieto. La alianza con Monsanto no la impulsó Manieto, la alianza con Cargill no la impulsó Manieto. La alianza estratégica o los acuerdos con las mineras, mejor dicho, con la Barrick Gold no la impulsó Manieto. La inflación... es un problema real y me parece que no tiene mucho que ver con Clarín. Me parece que acá hay que salir de ese discurso y encontrar argumentos reales para oponer a los argumentos que nosotros estamos presentando, porque nosotros presentamos argumentos. Yo estuve, discúlpeme, ahora lo digo, pues si no, estuve en el programa, el último programa que estuve acá, tuve la posibilidad, aunque por ahí no les gustó mucho a ustedes, de decir que le había ganado un juicio a Clarín, porque me parece que en ese momento estaba, no en ese momento, digo que hay muchas cuestiones para criticar con respecto al grupo Clarín, pero lo dije en Clarín. Me parece que eso es un hecho para destacar, es lo que tendría que pasar, ¿no? Pero yo no sé si tengo la posibilidad de hacerlo en un medio de comunicación del oficialismo, y me parece que eso es una cuestión que deja en claro cuál es la posición que tenemos nosotros con respecto a Clarín y a Manieto. Nosotros no estamos digitados por Manieto. Me parece que el 8N tampoco estuvo digitado por Manieto. Son movimientos o son movilizaciones que tienen motivaciones reales, o sea, por problemas reales, que el gobierno tiene que tomar agenda. ¿Ustedes se sintieron representados por el 8N? ¿Cómo lo vivieron? Vos que todavía no pudiste... En parte sí. Ya hubo reclamos que creo que fueron legítimos por parte de la gente, ¿no? De la población. ¿Sintieron empatía, ganas de salir? ¿Se pusieron contentos porque había mucha gente? Yo en realidad lo viví por tele, porque por ahí teníamos trazada otra agenda nosotros y abocados a los reclamos legítimos que son de los trabajadores, y era lo que estábamos abocados. La pregunta es, ahora y en adelante. Bien, ustedes no fueron orgánicamente. ¿Tenían ganas de que hubiera mucha gente o que hubiera poca? La verdad. No, yo creo que había reclamos legítimos, pero la verdad que sí me sentí, por ejemplo, Facundo decía que nosotros no acatamos hoy al paro porque nuestra conducción está en la CGT Balcarce. Pero sí me siento hoy con estas demandas. Por ejemplo, vos preguntabas a cuántos trabajadores del peaje le afecta el impuesto a las ganancias, y a nosotros nos afecta al 100% de los aeronavegantes. Y hoy me sentí mucho más cómodo. Claro. Por último, ustedes son todos peronistas, ya no son más kirchneristas. El año que viene es un año electoral, más allá de dirigentes gremiales, viven la política. ¿Qué piensan? ¿Dónde va a parar el voto de ustedes? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Son masistas? ¿Son de las sotistas? Por ahí es medio apresurado. Sí. Hay mucho para cortar todavía. Me parece que más allá también del paro de hoy, creo que se abre un panorama distinto donde yo creo que hay que volver a retomar el diálogo y tienen que dejar un poco la soberbia de lado, y en base a eso y a las soluciones que se puedan conquistar de acá en adelante, proyectarnos al 2013. Pero hoy hablar de un año electoral como es el 2013 sin soluciones de base... Para empezar, nosotros ahora hace cosa de 2 meses presentamos un programa. El programa de los trabajadores de los 21 puntos. Empezamos por ahí, es un punto de partida serio y sólido para empezar a... ¿Nosotros es la Juventud Sindical? No, perdóname, la CGT. La Confederación del Trabajo presentó en La Falda, en el 26 de septiembre, creo que fue, un programa político. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Cuántos años? Yo tengo 29. 26. 36. 31. Perdón. 27.
Qué pendejo sos. A los 5, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Vamos al primer corte en Palabras Más, Palabras Menos. Cuando volvamos, ¿hacia dónde va el peronismo según la mirada de Alberto Samit? Palabras más, palabras menos.